Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Estamos en nuestra clase número 22, si no me falla la memoria. Estamos haciendo un repaso sobre el Evangelio de Marcos y lo invito, si usted nos está escuchando por primera vez, que empiece a tomar este Evangelio. Es el Evangelio más corto de los 4 Evangelios y es muy sustancioso porque algo que hablábamos en nuestra clase hace 8 días es que precisamente hay 4 megatemas que tiene este Evangelio. El primero es Jesucristo como hombre, como Dios, y la importancia de entender esto, porque muchas personas aún creen que Jesucristo solo fue un profeta, pero no que fue Dios. Y ya tuvimos una explicación bien importante hace un par de clases donde demostramos que Jesús es Dios. También vimos el otro megatema, que es Jesús como siervo. Marcos tiene una característica especial durante todo este evangelio que nos habla específicamente sobre el servicio y sobre cómo él vino a servir y a entregar su vida por muchos. Marcos 10:45. El otro megatema son los milagros, que si bien es cierto, Marcos se enfoca bastante en todos los milagros, no es el evangelio que más milagros tiene, y eso lo vamos a ver esta noche porque hoy tenemos una tarea donde cada uno nos va a compartir uno de los milagros que están dentro del evangelio de Marcos. Y el cuarto megatema que tenemos en el evangelio de Marcos es la extensión del evangelio, la importancia de compartir el evangelio y cómo pues el Señor activó y envió a sus discípulos para que compartieran las buenas nuevas. Entonces hoy vamos a abarcar el megatema de milagros y es el tema con el que vamos a arrancar esta clase, y vamos a hacerlo en orden. Vamos a tratar de que vayamos conforme Marcos está escrito, conforme Marcos está narrando cada uno de los hechos y los milagros que Jesús hizo, para que todos vayamos chuleando y marcando en nuestras notas o donde usted esté marcando. Si en su Biblia está subrayando o está enumerándolos, sería muy bonito que lo pueda hacer. Entonces levanten sus manitas ahí en el chat y vamos a ir levantando y vamos a decir un milagro. ¿Listo? Y a medida que los vayamos viendo, vamos tachando. Y bueno, si alguno falta, yo les puedo aquí ir apoyando para que podamos ir avanzando. Lo importante es que hoy podamos reconocer lo poderoso, sobrenatural, maravilloso, bondadoso, generoso que es Dios para con nosotros, y cómo Él se manifiesta en la palabra de una manera especial. Entonces voy a darle aquí la palabra a mi hermana Conchita para que ella pueda iniciar. Adelante y Listo. bendiciones. Buenas noches. ¿Me escucha bien, Mario? Muy bien. Mario. Ok, perfecto. Bueno, entonces uno es el primero que veo yo acá en el Evangelio de Marcos. Saca un espíritu inmundo en Cafarnaún, pero dice que parece que son como muchos. Vienes a destruirnos, entonces el espíritu inmundo parece que eran muchos. Está en Marcos 1:26. Y le doy espacio para que todos podamos participar. Su merced dijo que uno, ahí va uno. Excelente, sí. Ese fue el primer, digamos, milagro que podemos ver en el Evangelio de Marcos. Muy bien. Toda la historia, para que podamos verlo, digamos, en el contexto, lo vamos a encontrar desde Marcos capítulo 1, del versículo 23 en adelante. Usted va a poder ver toda esta historia, cómo el Señor libera. Aquí quiero resaltar que efectivamente Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si alguna persona hoy está pasando por una circunstancia espiritual fuerte, sabemos que Dios tiene el poder y la autoridad para echar fuera a cualquier espíritu inmundo que esté en la vida de esta persona. Claramente también el Señor nos muestra en su palabra que debemos cuidar esa liberación. Si una persona está sufriendo de algún espíritu, de algún tormento, alguna circunstancia, debe mantener su casa limpia. Dice la palabra que de lo contrario vendrán 7 espíritus peores y tomarán control. Entonces es importante que cuando se haga un proceso de liberación, de sanidad, primero la persona tenga conciencia de que existe, que es Dios el que da la liberación, que Él lo hace por amor y que debemos estar fundamentados en la palabra. Si una persona recibe una sanidad de este estilo y vuelve a las andanzas y vuelve como dice la palabra, el cerdo al fango o el perro a su vómito,
pues va a abrir una puerta más complicada, y por eso el Señor nos manda también a estar en santidad. Entonces, cuidarse bastante con este tema. Gracias ahí, Conchita, por ese primer aporte, y nos vamos con el segundo milagro. Creo que aquí la mano la tiene Toli. Bendiciones, Toli. Bienvenida. El segundo milagro aparece cuando se hace una denominación: Jesús sana a mucha gente. ¿Cuál es esa mucha gente? Primero, la suegra de Simón, que estaba enferma. Luego, recorrió Galilea y en la sinagoga y expulsando demonios. Ahí dice que queda, si quiero, quedo sano. Hay dos milagros. Entonces está el de la suegra de Pedro, y después dice que él se acercó, le tomó la mano, se levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Amén. Sí, efectivamente. Gracias, Toli. Y ahí, digamos que dentro de la narración de los hechos, vamos a ver la sanidad de la suegra de Pedro, que está en Marcos 1:30. Y como decías, está en la sanidad de enfermos, que le llevaron en la tarde, le llevaron una cantidad de enfermos. Eso lo podemos ver en Marcos 1:32. Y bueno, yo les había recomendado la serie de Chosen, y nos muestra unas escenas de esta serie, cómo el Señor terminaba agotadísimo ya al final de la tarde, porque fue en la tarde. O sea, él se levantaba muy temprano a orar, salía a compartir el evangelio y luego hacía milagros. Todo el día estaba haciendo la obra, todo el día trabajando fuertemente. Y en esta serie hay algo que muestran que tal vez a veces pasamos por alto, y es que él también, al ser hombre, se agotaba. Él también, al ser hombre, se afligía, puede estar en esta carne, tenía las necesidades que nosotros tenemos. Y lo muestran a él como él llega fatigado ya sobre, no sé, eran como tal vez 7, 8 de la noche, ya cerrando la tarde, cerrando la noche, llegaba después de esa jornada tan larga, y le decía a sus discípulos: lo único que quiero es llegar a descansar. Me gustó esa serie porque muestra esa parte humana, esa parte de Jesús que se manifiesta de una manera tan especial, tan como nosotros, ¿no? Que tuvo todo, y por eso él dice la palabra que él es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Que él suplió todas las situaciones que nosotros, él ya también las vivió. Él nos conoce, él conoce nuestras necesidades. Entonces, tremendo esto, muy hermoso. Y cuando dice que trajo muchos y trajeron varios, era porque eran distintas enfermedades, distintas situaciones. Y a todas las sanó. No dijo que ninguno le quedó por sanar, sino que todos fueron sanos. Qué tremendo esto. Gracias, Toli. Bueno, señora Julia, bendiciones, buenas noches, adelante. Gracias. Mi hermana decía de lo de la suegra de Pedro, pero también el título que decía que Jesús sanaba al ponerse el sol. Trajeron a todos los que estaban enfermos y a los endemoniados. Sanó a muchos y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. No sé si ese es independiente con el de la suegra, o es el mismo. ¿Toli lo unió uno solo? Sí, uno solo. Los tenemos separados porque digamos que son eventos que sucedieron en lugares distintos. Lo que pasa es que Marcos tiene una habilidad para consolidar, ¿no? Para agrupar. Por eso este evangelio es tan corto, pero nos muestra claramente que un evento fue la sanidad de Pedro. De hecho, Mateo nos amplía más información, ¿no? Dice que ella terminó de ser sana y se puso a servir. O sea, ella se puso... 8, 14, 15, y está en Lucas 4, 38, 39, lo de la sanidad de la suegra. Amén. Entonces, y lo de los sanados al ponerse el sol está en Marcos, 3:32, pero también está en Mateo 8, 16, 17 y en Lucas 4, 40, 41. Entonces sí es otro, porque yo lo tenía enumerado como el tercero, o sea que está bien, porque iba a leer el cuarto, pero no, se lo dejamos a otra persona. No, pero si tiene el cuarto, adelante. Bueno, ya, vamos para el cuarto. Jesús sana a un leproso. Lo encontramos también en Mateo 8 del 1 al 4 y en Lucas 5 del 12 al 16. Y vino a él un leproso rogándole, e hincado de rodillas le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero,
sé limpio, y la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Solo Moisés relata la obediencia del leproso sanado. Solo Marcos relata la desobediencia del leproso sanado, porque fue y habló, fue y contó, y le dijo que no dijera. Amén. Y eso es la particularidad de Marcos, ¿no? Que en los otros no dice eso, pero aquí sí dice que relata la desobediencia del leproso sanado. Además que este evangelio, como dice la señora Julia, tiene una característica bien importante que complementa los demás. Aquí quiero darles una información, y es que efectivamente, a pesar de que Marcos fue el primer evangelio que fue históricamente escrito, no quiere decir con eso que Mateo o Lucas se hayan basado en Marcos. De hecho, Mateo tuvo una percepción ocular, fue un testigo directo de Jesús, y no quiere decir que se haya basado. Él tuvo la oportunidad de acompañar a Jesús en todo su ministerio, y no hubo una base. Algunos dicen, no, es que Marcos se basaron en Marcos. No, por eso se complementan, ¿sí? De hecho, hoy día, si usted llevase los evangelios a un juzgado o un juez, puede mostrar que evidentemente comprueba la versión o la historia de cada uno de los evangelistas por aparte, se complementan, ¿sí? Algo de esto hablamos en una clase pasada, donde poníamos el ejemplo de que a Jesús lo arrestaron y le decían, ¿quién te golpeó? Y uno queda como, ¿cómo así? Pues si lo golpeó él puede ver, no, pero en el evangelio no se muestra, pero si uno mira, los demás evangelios se complementan y muestran que efectivamente Jesús estaba vendado, él tenía unas vendas, por lo tanto no podía ver, y ya entendemos por qué le preguntaban, dinos quién te golpeó. Y así hay varios escenarios que complementan realmente. Y acá... Mario, ¿sí? perdón, y porque yo pienso que según lo que vio narra, ¿no? Su óptica, como cuando hay un accidente, ¿usted qué vio? Entonces, alguien cuenta una parte, el otro, yo sí vi cuando el carro venía, o yo vi cuando la persona se bajó. Cada uno está lo que vieron, ¿cierto? Como esa parte, pienso yo. Además que eso es una evidencia, digamos, para una veracidad de una historia, ¿sí? Entonces, por eso digo que si usted puede llevar hoy los evangelios y los pone en un juzgado, van a decir si eso es real, ¿sí? Porque a veces cuando las historias son demasiado idénticas, hay algo raro, ¿sí? Es como si estuviesen todos de acuerdo a decir, es que vamos a decir esta mentira, ¿sí? Pero no, en este caso se complementan de una manera maravillosa. Y aquí quiero resaltar el versículo 41. Toda la historia del leproso pues arranca desde el versículo 40, pero en el 41 resalta, y tengo una Biblia que cuando usted ve las palabras de Jesús están en color rojo, y me parece maravilloso porque dice, y Jesús entendió que teniendo misericordia de él, o sea, Jesús tiene misericordia de nosotros, y le extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Porque la pregunta que le hacía el leproso era, él estaba rogando, él estaba clamando, él estaba de rodillas, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dice, quiero. Y la respuesta para nosotros es, Jesús quiere sanarnos, Jesús quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Simplemente busquémoslo y llevemos delante de él nuestras peticiones, en este caso de rodillas como lo hizo este leproso, y que limpie nuestro corazón, que sane nuestra alma, que limpie si hay una situación física, también que él pueda obrar de una manera maravillosa. Gracias, señora Julia, y le vamos a dar la palabra aquí a Sandrita Luna. Bendiciones, Sandrita, buenas noches, adelante. Buenas noches para todos, pastor, ¿cómo está? Yo digo 5:25. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante
cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y este también se encuentra Mateo 9:20. En Mateo 9:20. Amén. ¿Qué versión tiene, Sandrita? La Nueva Versión Internacional. Excelente, súper, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que de los milagros más especiales es este, el saber precisamente cómo el Señor tiene misericordia de nosotros, cómo ella pasó tanto dolor, tanto tiempo. Pues una mujer lo debe conocer más porque lo vive, y tanto tiempo, y saber que en esa época una mujer que estaba con un flujo, con una hemorragia de estas, era inmunda, tenía que estar lejos, fuera del grupo del pueblo, y ella se arriesgó a acercarse, ella se arriesgó creyendo en que Dios la podía sanar, en que podía, solo con el toque del borde de su manto, ella podía, era la fe. Y el Señor revela que efectivamente dice: algo ha salido de mí. O sea, a veces nuestras circunstancias no cambian por nuestra fe, ¿sí? Ya de entrada como que nos armamos una película. Hablábamos hace unos días en una prédica que tuvimos, y es, hacemos una película de cosas que no han sucedido, ¿sí? De eventos que no han sucedido, nos creamos, y eso genera ansiedad, eso genera angustia, preocupación. Cuando el Señor dice que cada día traerá su propio mal. En pocas palabras, que estemos tranquilos. Y Filipenses 4 nos dice que descansemos y que entreguemos delante de Él todas nuestras preocupaciones, nuestros afanes, y que nuestra mente estemos filtrando nuestros pensamientos, que tengamos pensamientos de bien, que tengamos pensamientos de honra, pensamientos de alabanza, pensamientos dignos de justicia. Y en eso tenemos que estar pensando. Entonces, esta mujer con su fe decía: si yo lo tocare. Y a veces hay milagros que se dan solo por la fe de una persona. Pasan cosas tremendas, maravillosas. Sandrita nos compartió ya el milagro de la sanidad. Eso está en Marcos 5:25. Y antes de eso había un par de milagros. Quiero leérselos para que vayamos avanzando, porque aquí el tiempo pasa volando. Tenemos Marcos 3:1, que es el que el Señor sana a un hombre de una mano seca. Este también está en Mateo, ¿sí? Y también hablábamos cuando vimos los milagros en Mateo, que qué tan importantes son nuestras manos, qué tan importantes son para nuestra labor, para nuestro trabajo, para la provisión de nuestra casa, y cuánto habrá sufrido esta persona por esta circunstancia. Y el Señor entendía esa circunstancia, y lo que hizo fue traer sanidad a este hombre. O el otro milagro que sigue en el orden cronológico lo tenemos en Marcos 4:35, cuando el Señor calma la tempestad. Y este versículo, pues para mí, yo viví cómo el Señor calmó la tempestad cuando tenía a mi esposa en la clínica, y esa era parte de la palabra que Él me daba. Me decía: yo calmo las tempestades, porque la tempestad venía como esas noticias, ¿no?, que te bombardean, como que todo está oscuro, como que todo es tristeza, como que no hay salida. Pero Él dice: yo calmo las tempestades. Y es una palabra seguramente para los que nos estén escuchando por las distintas redes sociales, y es: tú descansa y confía, porque Él calma tus tormentas, esas preocupaciones, esa ansiedad que hablábamos hace un rato. Él calma todas las tormentas que vengan en tu vida, porque Él tiene un control sobre la naturaleza, sobre cualquier circunstancia. Él le ordena y la naturaleza obedece. Los demonios obedecen. Lo sobrenatural pasa. Y para mí esto realmente es una palabra de mucha bendición, porque sé que en Él estamos confiados. Y gracias aquí a Adrianita, que nos faltó
el paralítico que está en Marcos 2:3. Gracias. No sé si quieres leerlo. Si quieres, Ariana, leerlo. Adelante. Listo. Dice, Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a una a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Amén. Amén, qué tremendo está. Aquí aquí nos podamos quedar toda la noche hablando sobre este milagro. Hay mucho que estudiar. Primero, sus amigos no les importó que tan lleno estuviese el lugar. Se crearon la forma para romper el techo y para bajar a su amigo porque sabían y los 4 tenían la fe. O sea, usted no va a hacer algo si no tiene la fe de que Dios lo iba a hacer, ¿sí? Y lo bajan y se lo entregan al Señor ahí, que él dice, wow, me sorprende la fe que estos hombres tienen. Y ahí creo que viene un síntesis para que lo tengan en cuenta. Rodémonos de personas de fe. Rodémonos de personas que realmente nos impulsen, nos lleven. ¿Cuántos de nosotros que estamos hoy acá, hoy estamos y creemos gracias a que alguien nos invitó a una iglesia, gracias a que alguien nos llevó a un grupo de oración, gracias a que alguien nos habló, nos compartió un mensaje, en donde sea? Rodéese de personas de fe, porque a veces nos rodeamos de personas que, pues, tienen una particularidad de queja, de angustia, afán, lo ponen a uno más nervioso de lo que ya la situación está. Entonces, rodéese de personas y amigos así como este paralítico, que sin importar, lo llevaron. Lo segundo, como el Señor también demostró su autoridad y su poder como Dios para perdonar pecados, porque efectivamente el único que perdona pecados es Dios, el único. Salmo 103:3, Primera de Juan 1:9 nos muestra que el único que perdona pecados es Él. Y por eso debemos ir a Él. Muchas personas a veces van hacia otra persona y Señor, que me perdone. El que perdona es Dios, ¿sí? Ahora, Dios sí puede poner en tu corazón, restaurar. De pronto si has cometido un pecado, que hayas herido o maltratado a alguien, lo que el Señor ponga en tu corazón. A veces dice, ve y pide perdón, aun cuando el daño te lo hayan hecho a ti. Puede pasar. Pero ese es el amor de Dios, que restaura, que sana. Y lo otro, cómo los líderes religiosos se levantaron contra Jesús, cómo los líderes religiosos empezaron a decir, pero ¿quién se cree? ¿Y cómo así? Que perdona pecados. Y otro tema a tener en cuenta es que él entendía y conocía los pensamientos de las personas, ¿sí? Muchas personas hoy creen que por no decirlo o por no manifestarlo no están cometiendo pecado, pero si el pensar y cavilar cosas que no son la voluntad de Dios es pecado, y Él lo conoce, porque Él es omnisciente y omnipresente. Él está en todo lugar y Él conoce nuestros pensamientos. Por eso Él nos pide que nuestros pensamientos sean limpios, puros delante de Él. ¿Se imagina usted que salga un proyector allá el día que venga el juicio y salgan todos sus pensamientos? Yo digo, uy, qué pena. De verdad que no, desde ahora, Señor, no le dé ni un segundo de cabida a los pensamientos que no vienen de Dios. ¿Y cómo sabes si son o no pensamientos? Es fácil. Son pensamientos buenos, son pensamientos dignos, son de honra, son de alabanza, son de justicia, son honestos. Si no, no son pensamientos que vengan de Él, ¿sí? Entonces esa es una primera filtro que usted puede hacer. Puede verlo allá en Filipenses
capítulo 4 en adelante lo puede ver. Gracias a Luz Ariana ahí. El siguiente milagro que vemos en Marcos se encuentra efectivamente en el capítulo 5:1, es donde Jesús expulsa los demonios de unos hombres, y estos demonios salen hacia un vato de cerdos, un vallado de cerdos, y esos cerdos caen al mar. Aquí también hay mucho que hablar de este milagro, pero es un tema maravilloso porque muchos tenían miedo a estos hombres, muchos no pasaban por ese lugar porque precisamente tenían miedo, porque estos demonios les daban la fuerza de miles de hombres, porque realmente podían romper cadenas, estaban en un cementerio, en un lugar oscuro. Me dice el escenario tan tenebroso que tenía. Y sin embargo Jesús, con su autoridad, vino, expulsó a los demonios, y los demonios le hablaban, ¿no? Le decían a Jesús: el Hijo del Dios Altísimo, ¿qué haces? Vienes a atormentarnos, que vienes a... Y el Señor, Él no se ponía con tanta conversadera. Chao, fuera, se va. Y Él decía: pues déjanos ir a los cerdos. El cerdo tiene pues una característica en Levítico, también lo vemos como dentro de los animales inmundos, animales que pues no recomiendan comerse, aunque nosotros hoy día ya no vivimos bajo la ley, pero muestra que es un animal inmundo, y cómo los demonios entraron a estos animales y cayeron al mar. Aquí hay mucho más que hablar, pero vamos a ver si logramos hacer el recorrido de todos los milagros de hoy y darle la oportunidad aquí a los que tienen las manitas, que ya vamos para allá, para darle paso. Sí, Conchita, adelante, por favor. Yo quisiera rescatar algo muy hermoso acá, que los demonios reconocen la presencia del Señor. ¿Cuántos hoy en día no reconocen esa presencia de ese Dios vivo y viven como el gadareno? No la reconocen, esa parte. Ni su voz, ni su palabra, ni nada. Y el demonio sí. Quería acotar esa parte. Tremendo. No, y gracias por el aporte, porque sí, digamos que puede haber dos cosas ahí. Uno, la familiaridad. O sea, como que ya nos acostumbramos a Dios y como que no le damos ese respeto, esa honra. Que Dios nos guarde, nos ayude a ser sensibles siempre a su presencia, a su voz, a lo que nos quiere decir. Y lo otro, pues también que seamos sensibles cuando Él se manifieste, porque Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar, ¿sí? Por razones que pues Él nos está mostrando, ¿no? A veces uno dice: pero ¿por qué Dios no está acá? Bueno, ¿qué hay que trabajar qué tenemos que quitar? Porque a veces como que hay cosas que nos impiden que nos conectemos con Él, con sentir su presencia. Hay lugares, ¿sí? Hay cosas que están allí que no permiten. Bien, gracias Conchita por el aporte. Vamos a avanzar con el siguiente, quiero leérselos y ya le damos el paso para el siguiente, que debe estar después de Marcos 5, para que lo tengan ahí presente. Él resucita a la hija de un principal de la sinagoga. Imagínense este milagro. Entendiendo la posición religiosa de los líderes de la sinagoga, que no creían que Jesús era el Mesías, que no era, y va él y resucita al principal. Este caso es el de Jairo, que él como tal sí tenía la fe. Él decía, él tiene algo especial, ¿sí? Y él fue corriendo a buscar, y dice la palabra que: maestro, mi hija está enferma, por favor ve. Él acababa de sanar precisamente a la mujer con flujo de sangre, que esos dos milagros están uno detrás de otro, y efectivamente el Señor le dice: yo voy a tu casa, vamos. Y llegando ya a la casa le dicen a Jairo, al principal de la sinagoga: tu hija murió. Y él decía: no lo puedo creer, y no puede ser. Y Jesús dice: vamos, entran. La gente en ese entonces, algunos teólogos mencionan que se contrataban personas para llorar, se contrataban personas para que fueran a prestar el servicio fúnebre, entre comillas, de clamar y llorar por las personas que han muerto. Y es posible que ese escenario se hubiese dado allí, porque él, cuando entra, dice: no, ella no está muerta, ella duerme. Se rieron de él. Y él le dijo: salgan. Y esto pasa en varias escenas de la Biblia, donde yo interpreto, esto es una opinión personal, y es que creo que precisamente el Señor no quería la incredulidad al lado de él, porque la incredulidad no permite que el milagro se haga. Entonces decía: salgan fuera, estén, porque él quería que este milagro se diera, y efectivamente la niña resucita. Y pues imagínense cómo se sintieron sus padres, el líder de la sinagoga, ver a su hija
otra vez, todo porque por la fe que tenía Jairo, el líder de esta sinagoga. Entonces, tremendo, maravilloso. Bueno, aquí también mucha enseñanza, pero vamos a seguir avanzando. Entonces, la señora Julia creo que tiene, el siguiente, entonces vamos a darle paso para que ella nos comparte el siguiente milagro. Yo quería hacer una pregunta, Mario. Tuve que pararme allá a revisar una cosa. ¿Ya leyeron el del hombre de la mano seca? Sí, ya vamos en el orden, estamos en el 5. No. Yo he estado pendiente, sino que en un segundo que tuve que salir, entonces leyeron ese. Listo. A continuación está la alimentación de los 5,000, que también se encuentra en Mateo y en Lucas. ¿Me lo prestan, por favor? Súper, muy bien. Eso lo encontramos en... Buenas noches. Es que es larguísimo, ¿cierto? Sí. Del 30 al 44, son 14 versículos, no sé si habrá necesidad de leer todo. No, tranquila. De hecho, este milagro es distinto, ya lo vamos a ver, al de los 4,000, porque muchos a veces piensan que es el mismo. No, son eventos distintos. Y don Jesús, bendiciones. Y creo que es importante acá ver cómo está la provisión de Dios. De este milagro uno ve que para Dios no hay nada imposible. A veces coloquialmente aquí en Colombia decimos, bueno, aquí se le echa más agüita a la sopa, pero aquí fue un milagro de échele agüita para 5,000. Y dice la palabra que sin contar niños ni mujeres. Entonces, uno hace una regla así sencilla, pueden ser más o menos unas 15,000 personas que se alimentaron. Tremendo ese milagro. Bien, vamos a avanzar entonces con... por acá está Sandrita, adelante, por favor. Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Este milagro lo narra Marcos en el capítulo 6, desde el versículo 45. Lo encontramos también en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan. Una pregunta, Pastor Mario. A propósito, cuando dicen que Juan no narra ningún milagro, pero aquí estaría este. ¿Es así? Juan narra varios milagros. De hecho, eso lo vamos a ver ya cuando lleguemos al Evangelio de Juan. Pero yo noté 2, 4, 6, 8 milagros. Narra el Evangelio de Juan. Entonces... Juan 3 del 16 al 20. Sí, señor. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, a ellos andando sobre el mar y querían adelantárseles. Era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí, en este milagro, sí uno encuentra algo muy particular, y es que ellos acababan de ver el milagro de darles de comer a 5,000 o más personas, porque habla de 5,000 hombres, pero entre mujeres y niños podía ser el doble o más. Sin embargo, mire cómo son las cosas, que aunque uno vea los milagros del Señor, no cree, o hay veces entra uno en duda. Gracias. Gracias, don Jesús, no, excelente. Y de verdad que él mismo acababan de venir de alimentar 5,000 personas y pasa este milagro. Claro, fue impactante para ellos, pero bueno, que Dios nos ayude para mantener nuestra fe firme siempre en Él y saber que Él es el Todopoderoso, por encima de la física, por encima de cualquier cosa, Él lo puede resolver. Marcos 6:48. Gracias, don Jesús, y le damos el paso aquí a Zaira, que nos va a compartir el siguiente. Bendiciones, adelante.
Gracias, buenas noches. No, tengo es una pregunta con respecto a lo que hemos leído. Quisiera saber por qué el Señor dice en algunos apartes que Él ordena que no le cuenten a nadie lo que ha hecho, los milagros que ha hecho, lo que ha pasado. ¿Por qué? Gracias. Gracias, Aira, por la pregunta. Bueno, mira, lo que pasa es que los judíos estaban esperando el Mesías como un rey que tomara control y gobierno y batallara en contra del Imperio Romano. Así lo estaban esperando ellos, porque pues la palabra dice que va a venir como rey, pero no lo veían como un rey físico, o sea, ellos lo veían como un rey físico, como cualquier otro emperador, rey, pero Dios nos habla de un rey más grande, un rey por encima de todas las cosas. Entonces, si tú miras, él sanaba, porque eso era más viral que los videos que salen hoy en las redes sociales. Eso rápidamente, como polvorín, se regaba la información de que Jesús era quien estaba sanando y que era el Mesías, ¿sí? Por eso, imagínate 5,000 personas, o sea, 15,000 personas. ¿Cuándo has visto tú un predicador que traiga 15,000 personas? Aparte de las mega iglesias que hoy sabemos que tiene mucha gente, pero imagínate la capacidad de convocatoria que él tenía. Es que solo escuchar su voz hacía que mucha gente llegara. Y ya imagínate 15,000 personas que te proclamen a ti como rey, pues iba inmediatamente a generar un problema, una batalla, una guerra, ¿sí? Eso era lo que... Y él decía, no, porque ese no es mi propósito, porque yo no vengo a hacer eso, yo vengo a cumplir la palabra. Entonces él lo que hacía era que tratar de que la gente no esparciera esta información tan rápidamente, porque no iban a permitir que se cumpliera el propósito por el cual él vino a la tierra, que fue a entregar su vida por nosotros, ¿sí? Ese es como lo que yo te puedo decir que podemos entender entre la palabra de por qué él no quería que tan rápido se escuchara. Es más, si tuvieras, él entró dentro de un pollino, le pusieron la entrada, tapetes, sus propias capas las pusieron y ya lo estaban proclamando como rey. Hosana, el rey de las alturas. En empezada ya estaban proclamando los rey, ¿sí? Y esa misma gente a los pocos días lo estaba crucificando. O sea, qué tremendo eso. Pero, o sea, eso hubiese pasado. Hubieran puesto a Jesús como rey, pero Él es el rey celestial, el rey del universo, no el rey de un solo país como Israel, ¿sí? No sé si con eso te aclaro. Sí, muchísimas gracias. Listo, Zaira. Igual si hay preguntas que no me sepa, aprendemos todos, pero ahí tenemos un buen argumento de qué es lo que está pasando. Listo. Olga Lucía nos va a compartir el siguiente. Olga Lucía, bendiciones. Adelante. Amén, gracias. Yo iba a ir al de más adelante, pero bueno, entonces en el orden sería Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Entonces allí en esa tierra de Genezaret salieron muchos y lo traían a él. Él estaba a la orilla de esa, pareciera que ahí hubiera, bueno, un lago, no sé, porque dice que salieron ellos de la barca y enseguida le llegó la gente. Traían enfermos en lechos y los ponían también en las calles a todos los enfermos y les rogaban que los tocase o les dejase por lo menos tocar el borde de su manto, y todas las personas quedaban sanos. Entonces lo ubicamos en San Marcos 6, del 53 al 56. Gracias. Sí. Ese es otro milagro que está ahí, también muy, muy similar al de Marcos 1:32, que le llevaban enfermos en la tarde. Aquí vemos la cantidad de milagros que el Señor hacía. Esto era, o sea, por eso Juan dice que no alcanzarían todos los libros para contar todos los milagros que él hizo. No alcanzarían todos los libros del mundo para escribir todos los milagros que él hizo. Tremendo. Y en 3 años, ¿no? Que fue el tiempo de su ministerio. Gracias, Olga Lucía. Listo. Avanzamos. Alex, bendiciones. Adelante. Buenas noches para todos. Pues Marito, pues yo la verdad no leí todo Marcos. Y pues ya que iba a decir, ya lo dijeron. Pero pues quiero dar un aporte, digamos, como personal, Marito. Pues quiero hacerlo de pronto en público porque pues es algo que Dios ha hecho en mi vida, y como estaba pasando aquí con todos estos milagros, pienso que todos estos milagros Dios los hizo en mi vida. Tenía mi mano seca, que eran mis finanzas quietas,
no podía trabajar de la forma adecuada, andaba enfermo, andaba endemoniado, y pues Dios ha hecho cosas conmigo desde la semana pasada que estuve en la clase, y ha sido un tiempo muy bonito porque he podido ver que a pesar de todos estos milagros que ha hecho Dios, mostrar su poder, pero es su amor para con nosotros. Y ese es el milagro más hermoso que Dios ha hecho en mi vida, su amor. Es eso, Mario. Permiso. Gracias, Alex, por compartirnos eso. Y realmente, como tú dices, yo creo que el milagro más tremendo es transformar nuestras almas, ¿no? Tal vez seguramente muchos de estos milagros físicos, pues, pudieran tener un tratamiento médico, ¿no? Pero del alma, cuando es un tema del alma, ¿quién nos puede sanar? ¿Quién nos puede libertar? ¿Quién nos puede saber? La semana pasada que estábamos en la cárcel compartiendo el evangelio, les comentaba a algunos de los muchachos que estaban allí que efectivamente ninguno de nosotros nos podemos gloriar diciendo que buscábamos a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos lleva a: estábamos muertos, estábamos en tinieblas, estábamos esclavos del pecado, estábamos ciegos. Y así usted ve las narraciones en muchos versículos de la Biblia, o sea, como una persona encarcelada, ciega, en tinieblas, muerto, esclavo, va a buscar al Señor. O sea, ¿a dónde? Pero si tú lees Isaías 61, dice que Él vino a traer libertad a los cautivos, que Él vino a romper toda obra de Satanás, ¿sí? Para eso apareció el Hijo del Hombre, para romper toda obra de las tinieblas de Satanás. Entonces, efectivamente Él fue el que nos buscó, y por allá Pablo nos dice, es que Él nos amó primero, ¿sí? Y efectivamente, como tú dices, Alex, seguramente muchos de los que estamos aquí, Dios nos sanó de muchas de estas cosas, ¿sí? Y tú como lo plasmas me parece bonito, porque dices como Él sanó mi mano seca de la provisión financiera, del alimento, de las cosas, la sanó. Él trae restauración, equilibra nuestras cargas, cómo nos sana de esos demonios que vienen a atormentarnos, cómo nos provee, cómo trae a nosotros vida, trae luz. Y bueno, gloria a Dios por eso, y gracias, Alex, por compartirnos tu testimonio, que sabemos que nos edifica a todos. Gloria a Dios por eso. Bueno, vamos a darle aquí paso a Sandrita, los que ya van bajando y van subiendo otra vez para que vayamos en el orden. Sandrita, entonces, por favor, adelante con el siguiente. Hola, Mario, ¿cómo estás con Milton? ¿Cómo va todo? Buenas noches a todos. ¿Cómo vamos? Bueno, gracias, Mario. Uno que me parece muy interesante también es el de la fe de una mujer sirofenicia. Creo que lo estoy pronunciando bien. Entonces lo voy a leer porque pues es corto. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía a su hija poseída por un demonio maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara el demonio de su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Respondió ella, sí, Señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hijo. Gracias, Mario. Qué tremendo. Este versículo es maravilloso, porque nos muestra el amor que Dios tiene la misericordia que tiene para con nosotros, y cómo esta mujer con su fe y con sabiduría responde, ¿no? Aun cuando de las migajas de la mesa los perrillos comen. Eso le impactó y le tocó el corazón al Señor, y nos recuerda que realmente
nosotros ya estamos engendrados. Dice Pablo que nosotros somos parte del pueblo porque muchos le rechazaron y por causa de ellos ahora Él nos busca a nosotros los gentiles. Muchas cosas no nos aplican como a ellos, pero hoy nos ha hecho también hijos y coherederos también. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra. Gracias, Milton, por el aporte y excelente. Esa es la sanidad de la hija de la mujer gentil o la sirofenicia, como lo menciona la palabra. Vamos a avanzar con el siguiente. Entonces, señora Julia, adelante, por favor. Listo, Mario. Siguiendo en el orden, sana a un sordomudo. Un sordomudo, y el Señor le rogaron que le pusiera la mano encima. El Señor escupe, toca su lengua, que es un gesto poco común, ¿no? Pero ahí hay algo importante que lo recuerdo de la clase anterior. Le dice éfata, que quiere decir sea abierto. Ahí me acordé en este momento también y cuando estaba haciéndolo. Éfata, el Señor dándonos a entender que Él hace lo que quiere y como quiere. Así la gente expectante, como así que escupe, como así que hace. El Señor cura de la manera que a Él le parece porque Él es soberano. Entonces, sana al sordomudo, está en 7, 31, 35. Muchísimas gracias, Cuchita. De verdad que el aporte es valiosísimo. Ahí... Pastor Mario. Sí, adelante, señora Julia. Que yo hablé y aquí como una loquita ahí sin poner el micrófono. Que me llama la atención el milagro del sordomudo porque no tiene en ningún otro evangelio, sino solamente ahí aparece ese milagro. No sé si los demás se dieron cuenta de eso, que no tiene ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Ahí no aparece, ese milagro solamente aparece ahí, el del sordomudo. Hay 2 milagros únicos en Marcos. Ese es bueno, uno. Ese es uno, ¿cierto? El de la sanidad del sordomudo. Y sí. Como decía ahorita Conchita, esa creatividad con la que la hizo, ¿no? Con que lo resolvió. Y el otro milagro es la sanidad de un hombre ciego en Betsaida, que eso está en Marcos 8:32. Que... ¿8 qué, Martito? 8:22. 8:22. 8:22. Entonces ahí lo va a poder ver. Yo voy a ir avanzando aquí porque el tiempo se nos está volando. Yo quería esa parte ya. No, muy bien, muchas gracias. Y ahí lo tenemos, efectivamente, Marcos 8:22, cómo él sana a este hombre ciego en Betsaida. Solo lo vas a ver en Marcos, no lo vas a ver en ningún otro evangelio. Y el que acabamos de ver, que es la sanidad del sordomudo, Marcos 7:31. Tremendo esto. Bien, aquí Olga Lucía tiene la mano arriba. Por favor, adelante con el siguiente. Sí, exactamente, un ciego sanado en Betsaida, y ahí también le rogaron que le tocase, y él, igual que lo que veíamos ahorita cuando sanó al sordomudo, le tomó la mano igual, le sacó afuera también, y también le escupió sus ojos, lo mismo que pasó en el del sordomudo. En el de sordomudo pues tocó con su saliva la lengua y en esta ocasión los ojos, y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo y luego dijo que lo veía como árboles. Tal vez lo de la saliva lo relacionan con el ADN del Señor Jesucristo, para que haya esa misma identidad y en últimas ese milagro, ¿no? Algo más profundo. Entonces lo encontramos ahí en Marcos 8:22 al 26. Tremendo, esa posición me parece maravillosa porque yo no sé si usted ha visto, hay un documental de Ron White. Ron White fue un arqueólogo muy reconocido porque él pudo encontrar evidencias de los carros del faraón en el Mar Muerto. Y hace una explicación de cómo pues ahí había un puente de arena y cómo pues estas partes cayeron a lo profundo del mar, como son hechas en oro, pues el oro no se corroe tan fácilmente y están las evidencias. Él mismo, Ron White, él encontró, hay un documental donde dicen que él encontró el arca de Dios y muestran que encontró parte de ese ADN, de la sangre de Jesús.
y que él llevó esa sangre para probarla a unos científicos y la sangre está viva, pues no está seca. Normalmente cuando la sangre, uno se corta, lo que sea, la sangre queda, pero se seca y ya esa sangre está muerta, ¿sí? Pero que esa sangre estaba viva. Y decían, ¿usted dónde sacó esa sangre? Y él decía, no podía ni hablar porque era la confirmación que era la sangre de Jesús. Ahí lo invito para que escudriñe un poco, tiene mucho sentido, porque lo que él muestra en su reportaje es que el arca estaba debajo de la cruz. Y se cumple que la sangre del cordero toca la ley, o sea, se cumple la gracia y la ley. Y recuerden que tembló la tierra tembló, y ese tembló hace que se abra la tierra y la sangre cayera en el arca. Eso tiene una explicación maravillosa, más profunda, pero bueno, lo menciono porque eso que dice Olga Lucía me parece relevante, muy importante, y es como, sí, claramente su sangre, su saliva, pues qué tremendo todo lo que él puede hacer en nosotros. Ahora, como decía el centurión, una sola palabra tuya bastará para darnos la sanidad y el milagro. Bien, vamos a dar paso acá ya a Toli, que quiere compartirnos el siguiente. Adelante, Toli, bendiciones. Gracias, Marito. Viene en el capítulo 9, versículo 14, es más bien larguito. Jesús sana a un muchacho endemoniado. No sé si leerlo o solamente hay dos frases que me parecen poderosísimas. Ya cuando Jesús hace el milagro, le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Me parece dos frases que no sé si a veces como que nos las sabemos de memoria, pero ponerla en práctica a veces cuesta. Para el que cree todo es posible, todo le es posible. Entonces me parece bastante, tiene una connotación muy importante en este tiempo. A los hijos de Dios, a los que creen, a los que no creen, y efectivamente la fe es la que mueve montañas. Y si no creemos, fuera de serie. Eso me pareció pues muy interesante, aunque es bastante largo. Y después dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Me pareció. Entonces, están esos cuatro elementos importantes: la fe, el creer, el orar y ayunar. Sí, es importantísimo, el ayuno es clave, y bueno, de eso después vamos a charlar en su momento. Gracias ahí por el aporte, Toli. Marito, antes de salir, porque ya no participo más, yo quería dar a conocer estos aspectos que me llamaron mucho la atención. Con respecto a Marcos, contiene, leyendo todo el libro, el Evangelio, este Evangelio contiene 16 milagros. Y llegamos hasta el número 10. En el 10 terminan ahí los milagros y luego aparece lo que viene prácticamente la pasión del Señor, a partir del 10 hasta el 16. Ya no se habla de milagros, sino de ya el sufrimiento que tuvo que pasar Jesucristo por nosotros. Amén, así es. Gracias. Hasta la resurrección. Gracias, Toli. Sí. Utiliza mucho, me llamó la atención, como lo decía Zairita, por favor no entres, no cuentes, no digas a nadie nada. Y ya sabemos por tu explicación. Siempre aparece gran multitud, mucha gente. Estaba en las sinagogas, cuando estaba predicando, él hacía los milagros. Había
una muchedumbre, siempre habla de cantidad de gentes mientras hacía los milagros. Y cuando estaba predicando, que me llama mucho también la atención, era eso lo que yo quería dar a conocer. Gracias. Gracias, Toley, por tus aportes. Listo, vamos a cerrar con los últimos 2 milagros. Conchita, si los tienes, entonces vámonos con los últimos 2 para que los cuentes, por favor. Sí, señor. Antes de la sanidad del ciego de Betsaida está la alimentación a los 4,000, que está en capítulo 8, 1 a 10, y hace énfasis en, llevaban 3 días. ¿Cuántos panes tienen? 7. ¿Cuánto sobró? 7 canastos. Esa parte. Sana al muchacho endemoniado, ya lo dijeron. Cura al ciego Bartimeo, 10, 46, 52, que es importantísimo. Cuando el Señor dice, Bartimeo, hijo de Timeo, hay una connotación ahí maravillosa. No siempre dice fulano de tal, hijo de tal. Esa es una apreciación muy buena que a mí siempre me llama la atención. Algo importante. Bartimeo, hijo de Timeo. Está el otro, pues a mí me salieron 20 de 21. 19, cura al ciego Bartimeo. 20, maldice la higuera y esta se seca. Es un milagro. El 21, y grandísimo, Jesús resucitado. Jesús resucita, ha resucitado. Entonces a mí me aparecieron 21 y no sé hasta qué punto nosotros podemos dejar ahí. Y quiero cerrar con esto yo también en mi parte, Mario, que el Señor siempre se hace el encontradizo con nosotros. A veces lo buscamos, pero Él se hace el encontradizo como los discípulos de Maús. A mí eso me fascina. Y nosotros como que no lo queremos ver. Se hace el encontradizo, así sea en la televisión, en un TikTok, en alguna parte, Él se nos hace el encontradizo ahí. A mí me llama mucho la atención eso. Así es que hasta ahí dejo yo. Y un dato curioso que me pareció regio, en el capítulo 14, 51, 52, dice que un muchacho que estaba por ahí lo agarraron y el joven desnudo huyó. Y ese es el único que aparece en este evangelio, también solito. Capítulo 14, 51, 52, eso me llamó la atención. Y el joven desnudo salió huyendo. Mire, pero sí, es decir, después de que arrestan a Jesús, y dice en el 51, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. A mí eso me llamó mucho la atención. De hecho, algunos teólogos dicen que fue Juan Marcos el que salió corriendo. Pero bueno, eso ahí no habla la historia porque la palabra no nos dice exactamente quién es, pero parece pues, no desnudo casi, pero bueno, de la emoción, de la emoción y del miedo. Sí, seguramente pues él no contó, yo salí corriendo desnudo, ¿no? Porque él es el que está escribiendo el evangelio, pero un joven ahí, bueno, muy bien. Conchita, muchísimas gracias por el aporte. Y Sandrita, cerramos contigo, creo que ya recorrimos todos los milagros y seguramente... Mario, sí. ¿cómo estás con Milton? Tengo una duda, el milagro de la transfiguración, ¿lo podemos tomar como milagro también? Sí, digamos todos los eventos sobrenaturales, todos los eventos que a veces no tienen explicación, todos los eventos que un ser humano no puede hacer, se da como un milagro, esa sería como una definición. La transfiguración, sí, también es un milagro. De hecho, el hecho de verlo a él resplandeciente, más blanco que las vestiduras, dice que ninguna lavandero podría llegar a poder llegar a ese color y esa expresión. Sí, eso es un milagro, claro que sí. Gracias, Mario. Listo. Bueno, a todos muchas gracias por participar, muchas gracias por tomarse el trabajo de escudriñar la palabra. Esto nos va ayudando a nosotros a fortalecernos, a ampliar nuestro conocimiento, pero más allá de eso, saber que tenemos un Dios poderoso, que le servimos a un Dios maravilloso, un Dios sobrenatural, un Dios de imposibles, un Dios que está atento, que es misericordioso, que se preocupa por nosotros, que aquí podemos poner un espectro, un portafolio de cualquier cantidad de milagros, lo que nos muestra que para Él no hay nada imposible, ¿sí? Aquí nos mostró de todas las formas
flujos de sangre, hemorragias, demonios, manos secas, leprosos, paralíticos, la física, la química, todo lo vio, lo transformó. Entonces a Él es el que tenemos que adorar y adorar. Para la próxima clase los invito para que por favor cada uno investigue cómo murieron los 12 discípulos de Jesucristo. Cómo murió cada uno de ellos. Vamos en la próxima clase a escudriñar un poco sobre esto. La palabra como tal no relata sino un par de sus muertes, pero hay libros que complementan eso. Entonces investigue y el próximo martes con la ayuda del Señor vamos a hablar sobre eso y vamos a orar en este momento. Bueno, perdón, que hay un par de manos arriba. No sé, Luz Adriana, ¿quieres comentar algo? Qué pena, ya. Mario, una preguntita. ¿Solo los discípulos? Porque también está cómo murió Isaías, hay varios, o solo los discípulos. Vámonos con los discípulos. Vámonos solo con los discípulos, que ahí vamos a tener bastante que hablar de ellos. Y bueno, digamos que la historia es la que nos confirma, porque como les digo, la Biblia nos confirma un par de muertes nomás de cómo fueron, pero vamos a meditar sobre eso, sobre cómo realmente entregaron su vida por el Señor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a disponer ya este último minutico, nos pasamos un poco por la alabanza que tuvimos al principio, pero lo invito para que usted cierre sus ojos ahí. Y así como la fe de esta mujer con el flujo de sangre, como todas estas personas que recibieron un milagro hoy, oremos y le dimos: Señor, gracias. Gracias, Señor, por la provisión. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí como hizo Marta, Señor, como hizo María, Señor, tomando la mejor porción, la mejor parte, Señor, para hoy escudriñar tu palabra, para conocerte más, para poder acercarnos a ti, para poder tener más intimidad, para poder saber a quién adoramos. Adoramos a un Dios poderoso, adoramos a un Dios sobrenatural, adoramos a un Dios que se preocupa por nosotros, que está atento a nuestras necesidades, que nos transforma y que Él no nos deja iguales, que Él cambia nuestra forma de pensar, que Él nos levanta, Él nos restaura, Él nos vivifica y Él nos ha prometido una vida eterna con Él. Señor, te damos gracias por cada una de las personas que ha tomado el tiempo de estudiar, de meditar, de buscarte, Señor, a través de las Escrituras. Les bendecimos, Señor, y apasionalos, Señor. Haz que se enamoren más de tu palabra, que cada día más estén escudriñando para poder gozarnos en saber que estamos en el camino correcto, que estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con la persona correcta que eres tú, Señor. Te adoramos, te exaltamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Y amén.